Bendiciones a todos. Este día quiero compartirle algo especial, muy importante para el momento que estamos viviendo, como una generación que está inserta en un momento histórico, en nuestra oportunidad que tenemos de no solo buscar al Señor, sino de ver la manifestación del Señor en medio de nuestras casas. Y en esto también quiero enfatizar un poco porque Jesucristo durante todos sus 3 años de ministerio público le dijo a todos los que estaban a su alrededor, a esa generación, que el reino de los cielos estaba a la mano y que podía ser encontrado en él. Pero cuando vino la resurrección, cuando Jesucristo muere en la cruz y luego resucita, el reino de los cielos se manifestó de una forma esplendorosa, de una forma poderosa en la resurrección de Jesucristo. Y sabemos que en los siguientes 40 días después de la resurrección Jesucristo estuvo con los discípulos, se le apareció a muchos de ellos y también trató con ellos y les habló acerca del reino. Sin embargo, no tenemos nada escrito, no tenemos ningún texto escrito acerca de qué fue lo que Jesús le habló acerca del reino. Y esto es bien interesante y creo que es muy importante porque vemos aquí que el Señor de alguna manera lo que estaba transmitiendo es el reino de los cielos de una forma experiencial, con experiencia, de una manera distinta. Y por lo tanto el reino de los cielos es algo que debe vivirse. La única indicación que Jesucristo les hace y que es muy relevante a la hora de entender el reino de los cielos es que esperaran al Espíritu Santo, que se reunieran y esperaran la manifestación del Espíritu Santo que Él había prometido y que el Padre iba a enviar. Les dice que esperen el Espíritu Santo para que reciban poder y puedan ser testigos. Y si vamos junto a Hechos 1.8, podemos leerlo junto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que la importancia de ese momento en Pentecostés era que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos para que ellos pudiesen ser testigos. Si miramos la historia de los discípulos con Jesús, ellos no tenían problemas para hacer milagros porque ya habían hecho cuando el Señor lo envió a los 70, los discípulos, los apóstoles, hicieron milagros, vieron manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Sin embargo, lo que sí no habían podido lograr era morir por causa de Jesús. Lo que sí no tenían la fuerza para hacer era para evitar ese deseo del ser humano por sobrevivir. Y creo que esto es fundamental a la hora de entender el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es algo que viene a establecerse de forma tangible con cosas materiales, sino que el reino de los cielos se establece en el corazón. Y una de las características del reino de los cielos en nosotros es que tenemos entonces la capacidad por el Espíritu para evitar ese deseo que hay en el ser humano de sobrevivir. ¿Y por qué digo evitar ese deseo de sobrevivir? Porque si bien es cierto, el Señor les dijo esperen al Espíritu Santo, no se los dejó en el momento en que ascendió, sino que les dijo tienen que esperarlo. Venía una fiesta que era la fiesta de Pentecostés, la fiesta donde se presentaba la nueva semilla, donde se presentaba la cosecha. Y los discípulos iban a hacer esa cosecha, iban a hacer esa semilla que iba a ser presentada, pero que iba a después tener que sembrarse. Y sin el Espíritu Santo una persona no puede sembrarse a sí mismo. Sin el Espíritu Santo una persona no tiene la capacidad para morir a sí mismo y sembrarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está este deseo de sobrevivir ahí en el corazón del hombre, buscando, diciéndole, no hagas esto porque esto puede, no te va a traer ningún beneficio personal. En cambio, cuando el Espíritu Santo está en alguien, y yo creo que esta es una marca del bautismo del Espíritu Santo, más allá de los dones que se puedan manifestar, más allá incluso del don de lengua, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo vino y bautizó a los discípulos y a los que estaban en ese lugar esperándolo en el día de Pentecostés, y si bien es cierto, ellos hablaron lenguas, las lenguas que ellos hablaron eran las lenguas nativas de los hombres que estaban alrededor, eran lenguas extranjeras. Las lenguas angelicales aparecieron después. Entonces yo creo que una marca del bautismo del Espíritu Santo y una marca de la presencia del Espíritu Santo es precisamente esta facultad que tienen los hombres, esta capacidad que reciben los hombres, los hijos del Señor, para poder ser sembrados como semillas, para poder ser testigos. Y el término testigo original es mártir, para poder ser mártir, para poder testificar acerca del reino de Dios y en este momento de testificar, entonces no tener ese deseo de sobrevivir, sino que estar dispuesto a ser sembrado.
Y vemos que esto ocurrió con Esteban en su momento, ocurrió también con Pablo muchas veces, ocurrió también con Pedro y Juan cuando son llevados a la cárcel, y ellos parece que ven un honor, una honra distinta a la hora de padecer por ser testigo de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no ocurría antes? Cuando los discípulos arrancaron, solo Juan quedó cuando Jesucristo fue llevado a la cruz. ¿Por qué no pudieron hacerlo antes? Porque no tenían aún la capacidad que da el Espíritu Santo para poder ser semillas. Y de eso va el Pentecostés al final, de poder tener semillas para la siguiente temporada. Y en estos días en que el Señor nos ha estado hablando acerca de poder centrarnos en el reino, una característica del reino de Dios en nosotros es que podemos sobreponernos al deseo de sobrevivir que están en el ser humano. Si va conmigo a 1 de Juan 2.15, dice, no améis al mundo, Juan está hablando, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay una revisión especial que dice, porque todo lo que hay en el mundo, habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y el deseo de sobrevivir no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que esta vanagloria de la vida tiene que ver con este deseo de acaparar, de protegerme a mí mismo, de siempre desear tener yo para mí y sobrevivir finalmente. ¿Por qué? Porque hay un temor en la humanidad a morir. Sin embargo, el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En el discipulado del reino, seguir a Jesús no es ponerle un like, eso no es ser un seguidor. Si bien es cierto, hoy en día existen las redes sociales en donde se es seguidor solamente con poner un me gusta o con poner quiero ver lo que tú publicas. En el caso de Jesús, ver lo que Él publicó o leer lo que está en la Escritura no nos hace un seguidor de Jesús. Lo que nos hace un seguidor de Jesús es tomar la cruz. ¿En qué término? En no desear sobrevivir. Hay un solo mandamiento que el Señor dejó a los hombres, que es un mandamiento del reino. Y es un mandamiento que puede ser entendido en dos dimensiones. Y tiene que ver con el mandamiento del amor. El Señor dijo, estas son las cosas que hay que cumplir. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento del amor tiene estas dos dimensiones. Amar al Señor con todo lo que somos y amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a la hora de hacer esto una acción, a la hora de practicar esto para poder ser un seguidor de Jesucristo, para poder decir, sí, yo realmente sigo a Jesucristo porque Jesucristo cumplió este mandamiento en él, Él amó al Padre de tal forma que fue a la cruz en obediencia y amó a los hombres de tal manera que también fue a la muerte por nosotros. Entonces, la única manera de que podamos cumplir con esto es que no haya ya en nosotros un deseo, este deseo de sobrevivir que hay en la humanidad, este deseo de acaparar que hay en la humanidad, que se transforma finalmente en egoísmo. Pero aquí Juan está diciendo, no amen las cosas del mundo, porque ser del mundo no es tener la moda del mundo, eso no es ser del mundo. Ser del mundo es estar preocupado solamente por buscar mi propia ganancia, eso es ser del mundo. Y cuando la iglesia está buscando su propia ganancia, entonces una iglesia mundana por sobre todas las cosas, es una iglesia que está buscando su propio beneficio. Es una congregación, voy a decirlo así, que esté buscando solo su propio beneficio. Y entonces, hermanos, nosotros no podemos estar centrados en buscar nuestro propio beneficio. Tenemos que estar centrados en, uno, amar al Padre con todo nuestro corazón, con todo lo que seamos, y en esto estar dispuestos a morir a nosotros mismos por ese amor. Y amar a nuestro prójimo también de esa misma forma y estar dispuesto a soltar aquellas cosas que creemos que son nuestras, que creemos que nos pertenecen, para poder bendecir a nuestro prójimo. Y como decía al principio, esto era imposible sin el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés, para que nos transformemos en verdaderas semillas. Las semillas no pueden ser sembradas si no están dispuestas a morir. Y estar dispuesto a morir significa esto, cumplir el mandamiento del reino, cumplir el mandamiento de Jesucristo. Ama al Padre con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y este es unos versículos que conocemos bastante, lo hemos escuchado muchas veces,
Pero es interesante como el Señor les dice a los que le están oyendo en ese momento que si el grano de trigo no cae, que si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Y el fruto del Espíritu, precisamente, si usted lo ve, las 9 cosas que tiene el fruto del Espíritu tiene que ver con poder amar al Padre con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo, también de la misma manera. Entonces estas 2 cosas se cumplen en el fruto del Espíritu. Por lo tanto, el reino de los cielos, en su manifestación más simple y a la vez más profunda, en una de sus manifestaciones gloriosas, es el poder manifestar, mostrar ese amor, tanto al cielo, tanto al Padre, tanto a nuestro Señor, como también a nuestro prójimo. Cuando Jesucristo dijo esto, Él iba a ir a la cruz. Cuando Jesucristo dijo que el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, Él se refería a Él yendo a la cruz. Y se estaba refiriendo también a que luego Él iba a resucitar y iba a llevar entonces mucho fruto. Y eso se cumplió de forma cabal precisamente en Pentecostés, donde se manifestaron los frutos y la semilla, que iba entonces a ser sembrada una vez más. Con esto digo que nosotros también tenemos que dar mucho fruto. Y para dar mucho fruto necesitamos estar dispuestos a ser sembrados para poder emerger con frutos. Mateo 14:15 dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y quise venir a este versículo porque me parece muy preciso para este momento que estamos viviendo en las naciones. Se ha dicho que va a haber una recesión económica, ya la demostración de esto ya está apareciendo en las diferentes ciudades, sobre todo en las ciudades donde hay mucha población se está notando con mayor fuerza una recesión económica. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor le está enseñando a los apóstoles a manifestar el reino. Y una de las demostraciones del reino es la capacidad de multiplicar, por ejemplo, es la capacidad de darse, pero esto no se produce para un acaparamiento. Este poder de multiplicar del reino de Dios no es para que nosotros tengamos que sobrevivir. Esto es para que podamos darnos a otros, para que podamos ofrecer algo. Fíjense que ellos, los discípulos, le dicen al Señor: Señor, despide a la gente porque ya es de noche y tienen que comer algo. Y el Señor le dice: no, no es necesario que se vayan, ustedes denles de comer. Y yo escucho eso de parte del Señor ahora mismo, para toda la iglesia, sobre todo que han entendido lo que tiene que ver con lo apostólico, porque una marca de lo apostólico es el dar, una huella de lo apostólico es el dar. Yo sé que se ha hablado de las señales de la dimensión apostólica en muchas áreas, sobre los milagros, sobre la plantación de congregaciones, en fin. Pero poco se habla de la marca más fuerte de lo apostólico, que es el dar, el darse. Jesucristo les dice entonces a sus discípulos: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, no tenemos más que esto. Y tal vez usted o nosotros podamos decir: mira, Señor, solo tengo esto, no tengo más que esto. Y curiosamente es eso precisamente lo que Dios quiere usar, no más que eso. Es eso que tengo lo que Dios quiere usar. Puede ser 5, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 10, pero es eso lo que Dios quiere usar. Y fíjense lo que dice el Señor. Él les dijo: tráiganmelo acá. Entonces llevémosle lo que tenemos al Señor para poder entonces también bendecir a nuestro prójimo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Este partió quiere decir que lo tomó y empezó a compartirlo. Partió el pan para poder compartirlo. Y ahí, cuando hay una disposición primero de dar con agradecimiento, como lo hace el Señor. En otro versículo dice que Él tomó y dio gracias. Entonces, cuando nosotros damos con agradecimiento en nuestro corazón y compartimos con agradecimiento en nuestro corazón, ahí empieza el reino de los cielos a multiplicar. Y esto es poderoso en la semilla, porque es una característica de la semilla. La semilla, todos sabemos que con un puñado de semillas podemos sembrar todo un campo. Y la semilla, cuando da fruto, se multiplica y multiplica para muchos. Por lo tanto, una manifestación de la semilla, que son los hijos del reino, es que ellos pueden multiplicar. Así que, hermanos, por favor, no se puede sembrar con la mano cerrada, se tiene que sembrar con la mano abierta, y para eso tenemos que estar dispuestos nosotros a manifestar el reino de los cielos en cosas prácticas, sobre todo en aquellos que no conocen el reino de los cielos. Fíjense en este versículo
conmigo de Lucas 14:12. Dijo también el que le había convidado, al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Es interesante como el Señor se lo plantea. Está sentado con este hombre comiendo y le dice, mira, cuando tú hagas otro banquete así como que estás llenando la mesa con cosas, no invites al que te puede devolver lo que tú le estás dando. No sea que después te dé una recompensa. O sea, es interesante que el Señor está diciendo que es prácticamente como una desgracia que te recompense a esa persona por lo que le diste. El Señor le está diciendo en pocas palabras, mejor dáselo a alguien que no te puede devolver. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado la resurrección de los justos. Y serás bienaventurado y serás feliz. Esta es la felicidad del reino. Todos hemos leído Mateo cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores. Ese bienaventurado es felices, felices los pacificadores. Es la felicidad, es el gozo que proviene del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay un gozo cuando uno comparte, cuando uno da. Qué maravilloso es poder dar. Qué maravilloso es poder entregar a alguien, sobre todo, que tú sabes que no te puede devolver. Eso es mucho mejor que estar esperando recompensas. Entonces, creo que en el tiempo que estamos enfrente, en las diferentes naciones, y nosotros acá en Chile, necesitamos despertar a esta verdad. El reino de los cielos tiene la capacidad para multiplicar las cosas cuando empieza a compartirlas. Y por eso necesitamos nosotros determinarnos a ser sembrados, determinarnos a sembrarnos nosotros mismos y a entregar lo que tengamos a la mano para que pueda ser compartido con otros. Amén. Mateo 5:46. Quiero también leer este versículo que es muy interesante. Estoy leyendo versículo hoy día porque quiero que se oigan, no solamente que usted lo busque después en su casa. A veces yo pongo solo el versículo y hablo de él, pero esta vez quiero leerlo y que pueda ser escuchado. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mateo 5:46. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y fíjense cómo el Señor está poniendo una medida, está diciendo cómo el cielo ve la perfección. La perfección en el cielo no tiene que ver con cuántos versículos me sé de memoria, no tiene que ver con cuántos libros me pude leer acerca de Jesús o acerca de diferentes teologías y doctrinas. Eso no tiene que ver con perfección. La perfección en el reino de los cielos es esto que estamos leyendo. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace el Padre que está en los cielos? Hace salir el sol sobre justo e injusto. Hay un versículo que conocemos todos, creo en toda Latinoamérica, que es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su Hijo unigénito. Y este Hijo se entregó a sí mismo. O sea que el reino tiene que ver con dar, tiene que ver con entregar a aquel que no lo merece, con entregar a aquel que no puede devolverte, con entregar a aquel que a lo mejor no lo vas a ver más, con poder dar. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, es necesario que el Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro, ya no solamente para hacer milagros de sanidad, que está muy bueno obviamente por lo que estamos viviendo, pero también que el Espíritu Santo pueda manifestarse para que podamos darnos y dar, y multiplicar aquello que se está compartiendo. Creo con todo mi corazón que el reino de los cielos se quiere mostrar, que el Señor quiere gobernar por medio de aquellos que interceden, ya no solamente con sus oraciones, sino que además de orar, que interceden con sus actos, que se ponen en el lugar del otro, no solo en su oración, sino que añaden a la oración el hecho, el acto de ponerse en el lugar de aquel que no lo está pasando bien. Creo que el reino de los cielos se quiere mostrar en medio de las naciones, en medio de la sociedad de esta manera, y que la iglesia tiene una oportunidad ahora, independiente de los recursos que posea. Porque vuelvo a decir, si empezamos a contar con calculadora nuestros recursos, obviamente no vamos a hacer nunca nada. Pero el Señor les dijo, tráigame lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Tengo solo 5, le dijeron los discípulos. Bueno, demos gracias por estos 5 y compartámoslo, porque así el Señor va a multiplicar. Y quiero terminar con un versículo que está en Crónicas, y es el momento en que David está siendo rodeado por gente que está viniendo a él. Primera de Crónicas 12:17.
está siendo rodeado por estas personas que vienen a él porque ha muerto Saúl y ha comenzado un nuevo tiempo. Y yo creo que muchas cosas han muerto en este mundo que va quedando atrás. Y ahora estamos en un momento en que un Saúl se ha muerto, voy a decirlo así, en que muchas cosas han ido cesando, muchas cosas han ido acabando, y creo que algunas tal vez no van a ocurrir nunca más como eran antes. Y por lo tanto hay otro tiempo que se abre, que empieza, que comienza. Y David está en ese momento, en el momento en que está emergiendo un nuevo tiempo. Y entonces empiezan a venir mucha gente como ayudadores. Ahí es donde aparecen los ayudadores, en ese momento que vamos a leer en Crónica, los ayudadores que van a ser parte de este nuevo tiempo, de este nuevo mundo. Y yo creo que la iglesia tiene que levantarse como ayudadora para un nuevo tiempo, para que el Señor establezca su reino, pero también para poder traer bendición a la gente que está en nuestras naciones y en nuestras ciudades. Primera de Crónicas 12:17 dice, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Lo está diciendo David porque ha sufrido bastante en los últimos tiempos y él ya no sabe realmente si los que se le acercan son para bendecirlo o no. Así que les dice esto, yo no sé si ustedes vienen para bien o quieren entregarme a mi enemigo. Y vamos a estar presentes a ciudades que van a haber sufrido bastante en los últimos meses o en las últimas semanas han estado sufriendo bastante. Y como iglesia necesitamos entonces tener esta respuesta que le da el hombre que viene a David. Leo, Primera de Crónicas 12:18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Y esto sería interesante escucharlo de la boca de la iglesia a sus ciudades. Por ti y contigo, ciudad, en este caso de Chile, ciudad de tal lugar, ciudad de tal zona. Por ti y contigo, dice, paz, paz contigo. Y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Que podamos decirle a nuestra ciudad en estos días, que la paz sea contigo y que el Señor bendiga a los que se proponen ayudarte. Y que la iglesia pueda ser parte de esa gente que el Señor va a levantar para ayudar a las naciones. Y yo creo que la iglesia debería estar en la primera línea de los que deben darse, de los que deben entregarse, ir al frente de las necesidades que están por delante. Pero quiero cerrar con este punto, antes de que termine este mes y antes de que comience el otro, o en medio, o como usted sienta de parte del Señor, poner esta pregunta en tu corazón. ¿A quién has ayudado? ¿Qué es lo que has hecho por otro? ¿O simplemente nos hemos enfocado en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades? ¿A quién le hemos tendido la mano? ¿A quién le hemos ofrecido ayuda? Es tiempo que la iglesia se haga esa pregunta y que la responda de alguna manera. Así que hermanos, con esto quiero decir, yo sé que hay mucha gente dadivosa, yo sé que hay mucha gente que en la congregación y de los hermanos que conocemos, que son gente con un corazón muy, muy grande. Cuando estuvimos en el año 2010, el terremoto en Chile, y pudimos estar ahí, pudimos ayudar. Qué maravilloso fue ayudar, qué glorioso fue ir a esos lugares. Qué poderoso fue poder entregar lo que el Señor puso en nuestras manos. Ir a esas zonas que estaban devastadas, destruidas, y estar con esa familia, quedarnos allá, dormir allá, trabajar allá. Cuando fue ese terremoto, ir a la zona de los maremotos que se tragaron todos esos pueblos. Porque en medio del dolor la iglesia puede entrar y cambiar la atmósfera y traer esperanza cuando se abre para dar. Aún recuerdo también cuando estuvimos en Valparaíso, cuando se quemó todos esos cerros, qué poderoso fue poder ayudar, poder llevar cosas, poder ayudar a la gente a levantar sus casas de nuevo. Yo sé que los hermanos que están viendo, yo sé que ustedes, mis hermanos, están dispuestos a dar. Y quiero que pongan esto en el corazón y quiero que puedan presentarle esto al Señor. Porque es tiempo de que volvamos a hacerlo. Cuando fuimos a Copiapó, cuando fue el aluvión, cuando tuvimos que meternos ahí en el barro, cuando tuvimos que estar con los hermanos. Qué maravilloso fue poder hacer algo. Lo que esté en la mano, no son cosas gigantes, porque son ciudades enormes, son ciudades de millones de personas, son ciudades de miles de personas.
pero lo que tú puedes hacer es relevante en el reino de los cielos y es relevante para una casa, para un corazón, para una familia, para un padre de familia, para una madre de familia que lo está necesitando y que tal vez tu acción, por muy mínima que sea, es todo lo que está llegando a sus manos. Creo que esto es una manifestación gloriosa del reino de los cielos, que muchas veces olvidamos que podemos experimentar, pero hagámoslo. Si lo hemos dejado de lado, si hay alguien ahí que está escuchando y lo ha dejado de lado, este es el momento. No esperes mañana, no esperes tener a hacer para hacerlo. Hazlo con lo que tienes, hazlo con tu tiempo. Si no tienes dinero, ofrece tu tiempo, ofrece tu fuerza, ofrece tus brazos, ofrece algo que tienes en ti. El poder dar y darnos es importantísimo para manifestar el reino de los cielos y es un tiempo necesario para que la semilla se siembre para un nuevo mundo. En los próximos días esté atento a las instrucciones que puedan venir de los encargados de las casas, y esto lo digo para la congregación en Santiago. Esté atento a todas las instrucciones que puedan venir de los encargados porque ya estamos orando y pidiéndole al Señor una estrategia para poder ayudar. Así que esto va a ser lo próximo que viene como congregación y vamos a enfocarnos en eso y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer para la gloria del Señor con los recursos que tenemos. Vamos a entregarle nuestros 5, voy a decir así, al Padre, al Señor, para que dando gracias podamos compartirlo. Y vamos a seguir haciéndolo el tiempo que el Señor nos determine hacerlo. Así que esté atento a lo que los encargados puedan darle en las próximas semanas, las instrucciones que vengan, porque ya estamos en esto, ya el Señor nos habló y nos dijo que esto era lo que teníamos que centrarnos en las próximas semanas. ¿Sí? Quiero cerrar para los hermanos de la congregación, que podamos cenar este día, que pueda tomar el pan, que pueda tomar el vino este día, junto con su casa, con su familia, con los suyos, y al partir el pan pueda recibir del Señor esto. Cuando el Señor partió el pan con sus discípulos, no es que le dio un pan a cada uno, sino que Él tomó el pan y lo partió. Y de esta manera lo compartió su propio cuerpo, partió su propio ser para poder entregarle a cada uno de los que estaban a su alrededor, para entregarle a la iglesia vida eterna. ¿Cuánto más nosotros cuánto más nosotros no vamos a tomar lo que tenemos y si es necesario partirlo para que pueda llegar a otros? Así que, hermanos, este día puedan cenar con esto en su corazón y que el reino de los cielos se manifieste en medio de la iglesia. Bendiciones.